Es un tema recurrente que si yo realmente necesito hacer ejercicios físicos fuera de la trompeta para ser un buen trompetista. Miren, yo he escuchado múltiples opiniones al respecto, incluso de grandes maestros trompetistas que dicen, no, eso no hace falta ese ejercicio. Entonces hay otros colegas que han dicho, oye, pero el maestro tal es gordísimo, el otro maestro también es gordísimo y mira cómo toca. Bueno, yo tengo sobrepeso también. Entonces, solo que aquí volvemos al tema de los detalles en la trompeta. La trompeta es un instrumento donde cada factor cuenta. Un factor que tú gestiones y te dé un 2 o 3% más de mejora vale muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes ser obeso y ser un buen trompetista. Claro que sí. Tú pudieses no tener mucha fuerza en tu musculatura de los brazos, de las piernas y de aún así ser un buen trompetista. Claro que sí. Solo que te voy a contar mi experiencia para aclarar este punto. Ahorita yo tengo sobrepeso, solo que en algún momento yo tuve más de 30 kilos de sobrepeso. Tenía 36, 37 kilos de sobrepeso. Creo que llegué incluso un poco más en esa época. Ya yo era trompetista y ya yo estaba tocando shows. ¿Qué sucede? Bajé de peso con una dieta que hice, una dieta alimenticia, bajo cierta supervisión, y también comencé a hacer ejercicio físico. Y cuando yo bajé de peso, claro que como hice una dieta adecuada, cuidado con que se pongan a hacer dietas de estas extrañas donde rebajan 5 o 6 kilos en un mes, porque yo no les sugiero eso. Yo les sugiero que si ustedes van a hacer una dieta, vayan con un profesional del tema, del área, ¿verdad? Y lo traten y lo canalicen de esa manera, porque es delicado bajar de peso así solo, sobre todo haciendo dietas extrañas, y bajar tan drásticamente puede ser perjudicial. Porque en esa dieta que yo hice, que yo bajé y de verdad yo estaba totalmente sano con todos mis valores, yo me hacía mis exámenes de sangre y todo eso, con todos mis valores bien, yo bajaba de a 1 kilo por mes. En meses donde rebajaba muchísimo, rebajaba 2 kilos, imagínense. Solo que fue cuestión de constancia, cambiar los hábitos en ese momento de mi vida. Y alrededor de 1 año y medio, yo nunca terminé de no tener sobrepeso para nada, pero tenía un ligero sobrepeso, muy ligero. Entonces, ¿qué me sucedió? Bueno, el rendimiento que yo tenía con la trompeta, ¿verdad? Aquí la tengo, por cierto, el rendimiento que yo tenía luego de bajar de peso y hacer ejercicio, con respecto al rendimiento que yo tenía cuando tenía ese sobrepeso tan grande, no tenía nada que ver. Eran dos vías opuestas completamente. O sea, yo sentía, cuando ya yo había rebajado y tenía cierta fortaleza física, yo sentía que la trompeta era chiquitica y que yo era como que un monstruo. Y yo tocaba, me mejoró la resistencia, o sea, una cantidad de cosas. Era mucho más ágil tocando, ¿okay? Solo por bajar de peso. Ni hablar que cuando iba a tocar los shows, la mayoría de los shows que yo tocaba, excepto cuando tocaba en la sinfónica, yo fui trompetista principal de 2 orquestas sinfónicas. Ahí se tocaba sentado. Aún así, los ensayos eran largos, 3 horas de ensayo. En los conciertos habían conciertos que eran muy pesados, había que tocar mucho. Pero cuando tocaba música, la llamada música popular o comercial, ese es un tema que vamos a abordar más adelante, entonces yo siempre le pongo entre comillas, cuando tocaba eso, por lo general uno toca parado. Y la resistencia, mira, eso era dolor de pies, de piernas, o sea, y me sentía muy cansado y tal cuando tenía sobrepeso. Cuando estaba fuerte y había bajado de peso, me sentía ágil, era mucho más agradable tocar, y ni hablar de la resistencia que tenía con el instrumento. Entonces es conveniente porque le va a dar una mejora, claro que le va a dar una mejora. Ahora, que van a pasar de ser un trompetista que le cuesta hacer muchas cosas a un trompetista maestro estrella nada más por bajar de peso, no, eso es falso. Ese tema sí no funciona así. ¿Okay? O sea, se requiere estudiar y aprender ciertas cosas, aprender ciertos hábitos con la trompeta. Todos estos los vas a ver aquí en esta escuela, ¿okay? De cómo formarte para ser un buen trompetista, para poder lograr eso. Pero si realmente hay una gran diferencia, entonces yo te sugiero que hagas ejercicios físicos. Siempre les digo, si tienen mucho tiempo que no hacen ejercicio, o si tienen cierta edad, pues antes de comenzar los ejercicios físicos es conveniente que consulten con el profesional de la salud
de su confianza para que le hagan un chequeo general y no se vayan a lesionar o no vayan a tener un mal mayor en su salud, ¿ok? Eso de empezar a hacer ejercicio así a lo loco, yo no se lo recomiendo, yo no se lo sugiero. Yo le sugiero siempre ir con el profesional de la salud, hacerse su examen, de ver que todo está bien y comenzar una rutina de ejercicios que, si es posible, lo hagan bajo el asesoramiento de un experto en el área deportiva. Yo les puedo sugerir algunos: caminar, y aquí van a aplicar la regla de oro, ¿ok? Porque la regla de oro es: estudias, descansas hasta recuperarte y luego sigues estudiando. Bueno, tú caminas y cuando estés cansado usted se va y descansa, se va a casa, se echa una ducha y descansa, espere que se recupere toda su musculatura, porque cuando usted camina se le mueven todos los músculos. O sea, hay gente que subestima el caminar. No, si usted camina, pero yo no estoy hablando de caminar de, mira, yo voy estoy trabajando y estoy caminando, eso ayuda. Solo que el caminar solo por hacer el ejercicio, o sea, sin tener otra cosa en la cabeza, sino que hacer el ejercicio y caminar es muy diferente, ¿no? Y eso lo podríamos explicar más adelante, ¿no? Tal vez durante un live les daría una explicación acerca de por qué es diferente caminar a forma de ejercicio a caminar cuando uno está trabajando. Es diferente el efecto. Entonces, caminar es un buen ejercicio. Entonces ustedes pueden empezar caminando 5 minutos, lo hacen 2-3 veces a la semana, después aumentan a 10 minutos, después aumentan a 15 y así hasta que llegan a 30, 35 minutos, 40 minutos. ¿Okay? Ya de ahí en adelante, bueno, ya ustedes se gestionarán si quieren ir un poco más lejos, pero caminando entre 40 y 60 minutos al menos 3 veces a la semana, eso va a hacer una gran diferencia en su parte física. Flexiones y extensiones de codos, eso por supuesto hechas de una manera adecuada, ¿ok? Para que no se vayan a lesionar. Por eso les sugiero consultar con alguien que tenga alta experticia en el ámbito deportivo, el ámbito atlético, para que sigan las instrucciones y lo hagan como de la forma en que les va a ser nutritivo para ustedes. Y por supuesto consultarle al profesional de la salud antes de hacer eso, no vaya a ser que tenga una lesión o alguna contraindicación antes de hacer ese tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio que les sugiero seguir la misma receta de consultar con un profesional, tanto de la salud como del área deportiva. Pueden hacer lo que se llaman barras, ¿ok? Pueden hacer abdominales y etcétera. Hay una cantidad de ejercicios que no necesariamente tienen que hacerse una rutina de 3 horas de ejercicios para esto, ¿no? O sea, solo que sí va a hacer diferencia, y la diferencia va a ser positiva al momento de tocar la trompeta. El hecho de que ustedes tengan una buena alimentación que los mantenga en un peso adecuado y tengan una rutina de ejercicios para fortalecer su musculatura. Yo siempre les sugiero consultar con los profesionales en cada área, porque bueno, les voy a dar un ejemplo rápidamente. Si ustedes se ponen a hacer una dieta, por ejemplo, una dieta donde sea muy baja en proteínas, ¿verdad? Los músculos se alimentan de las proteínas. Entonces, lo estoy diciendo en palabras de una persona que no es médico ni nada de eso, sino simplemente me gusta leerlo. Pero hay componentes de las proteínas que lo utilizan los músculos para regenerarse. Y si su dieta es muy baja en proteínas, entonces los músculos van a tener problemas al momento de regenerarse y eso puede afectar su resistencia, por ejemplo. Por eso es conveniente estar asesorado tanto por un profesional de la alimentación como por un profesional del área deportiva, ¿verdad? Para que estos detalles no pasen por alto y todo lo que hagamos tenga incidencia nutritiva al momento de estudiar la trompeta. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente módulo, donde vamos a conocer cómo es esto del calentamiento muscular y del enfriamiento muscular, lo cual es muy importante. A veces se subestima esto, pero ustedes van a ver por qué, y eso es otra información que les va a acompañar durante toda su carrera como trompetista. Adelante, colegas.